Bendiciones, pastor. ¿Cómo estás? Hola, ¿me ves? Sí, sí, te escucho perfectamente. Te Qué veo bien bueno, también. qué bueno, qué bueno. Bueno, bendiciones. Sergio, gracias por Bendiciones. invitarme. ¿Cómo No vale, amaneces? gracias a ti por... Muy bien, muy bien. Un poquito, no digamos estresado, pero con bastante movimiento. Comienzo de semana y bueno, hay bastantes bendiciones y hay bastante trabajo de parte de Dios. La mía es mucha, la mía es mucha. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, me gustaría para comenzar que para para aquellos que quizás no te conocen, me gustaría que te presentaras, qué haces, dónde es tu ministerio, cómo comenzaste rápidamente para entrar en calor en el tema en este momento. Bueno, mi nombre es Samuel Brochero, soy eh, pastor de jóvenes en la Iglesia Centro Cristiano de Caracas, aquí en Caracas. Estoy liderando a los jóvenes en mi iglesia desde hace 5 años específicamente. Y bueno, llegué a esto, bueno, después de, de un proceso con Dios, donde entendí que Él quería que yo viviera para Él, para su obra y para predicar el Evangelio que un día salvó mi vida, la de mi familia, la de mis padres, la de mis hermanos, y la de los hijos de mis hermanos. Así que el Señor colocó un deseo en mi corazón hace 6 años de levantar y, eh, digamos, a predicar a las nuevas generaciones, pensando en la iglesia del futuro, Sergio, pensando en los próximos pastores, pensando en los próximos Amén. líderes, pensando en los próximos predicadores incluso, gente que va a prestar sus plataformas, sus talentos, todo al servicio de lo que Dios es. Estoy apasionado por esta generación, por predicar a la juventud. Es algo que en verdad amo, que me ha enseñado muchísimo y que es un regresar a la obra de Dios, a la obra de Cristo y a los santos de Dios. Es regresar un poco lo que una vez alguien hizo conmigo. Una vez alguien se tomó el tiempo de predicarme, de hablarme de Jesús, y yo creo que todos deberíamos tener esa oportunidad y hoy, bueno, trabajo en la obra de Dios haciendo eso, ¿no? Predicando a, a los jóvenes. Bueno, no sé, hice otras cosas, estudié letras en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, y bueno, nada, básicamente eso. Por ahora estamos ah, viviendo al máximo el propósito de Dios para nuestras vidas y muy contentos por eso. Amén, amén. Me gustaría comenzar con esta pregunta, pastor, para todos los jóvenes que nos ven. Me identifico contigo porque también siento junto a mi esposa ese llamado, esa pasión de predicar, pero bajo, como llamamos, en el nicho, ¿no? Juvenil, por decirlo de una manera. Y es, ¿cómo puede vivir un joven? eh, Vamos a poner el título correctamente. ¿Cómo puede vivir un joven en estos tiempos una fe sana en Cristo? Porque parece mentira, pero en la Biblia hay registros de una fe también tóxica y hoy en día también lamentablemente vemos una fe tóxica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, en palabras de un pastor de jóvenes, vivir una fe sana en un mundo enfermo, en un mundo profetizado en la caída del pecado y que eso no se nos meta en nuestro corazón y en nuestra mente? Bueno, Sergio, yo creo que antes de responderte, creo que es importante entender algo y es algo que he estado meditando desde el año pasado y es el hecho de, bueno, cómo explicar estas cosas a los jóvenes, ¿sabes? Porque de repente uno tiene tiempo en el Evangelio o uno conoce a nuestros pastores, a la gente que nos guía, a nuestros líderes, y ellos nos los explican y nosotros lo entendimos una vez, ¿no? Y es una bendición y estamos acá, pero ¿cómo explicarlo a los jóvenes? Y a veces hay como una cierta, divagamos, ¿no? Entre si deberíamos ser muy directos o si deberíamos, ¿sabes? Siempre está como esta sensación de que a los jóvenes hay que digamos, como a simplificarles las cosas, ser un poquito menos difícil en nuestra explicación, porque mientras más sencillo y más jovial, es más cercano y más entienden. Pero he estado dándome cuenta que
aunque vivimos en una era en la que todo es inmediato y donde parece que todo necesita ser en menos de 7 segundos, o 10 segundos, o 15 segundos, los jóvenes están muy, muy sedientos por algo profundo, por una explicación profunda, por profundidad en sus vidas, porque viven constantemente en la superficialidad y la superficialidad no les está dando nada, ¿sí? Siguen sufriendo de ansiedad, siguen sufriendo de temores, entonces la superficialidad no les está dando nada. Entonces, parto de allí porque creo que es importante explicar con profundidad qué es lo que creemos y cómo creo que podemos vivir una fe sana para Dios en este mundo enfermo. Me gustaría comenzar por entender por qué este mundo está enfermo, ¿sí? Ah, el mundo está enfermo por una muy sencilla razón, y es que este mundo vive para glorificar todo lo que va en contra de lo que Dios es. El mundo está enfermo por el pecado, y el pecado no es más que darle gloria a otra cosa, a otra persona, distinto a la gloria que debería tener Dios. Entonces, el mundo está enfermo porque se ha separado de glorificar a Dios, se ha alejado de glorificar a Dios, se ha alejado de darle la honra a Dios, ¿sí? Entonces, este mundo está enfermo porque está separado de su creador. Hay una relación que está cortada con el creador, y entonces vivimos para glorificarnos a nosotros mismos, vivimos para glorificar ideologías, vivimos para glorificar pensamientos, vivimos para glorificar estructuras mentales a nuestro alrededor, de familias, de gente que tiene mucha influencia. Por eso el mundo está enfermo, ¿sí? Por eso vemos en el mundo tantas situaciones, ¿no? Vemos a políticos que son corruptos, vemos a personas que se degradan, se autodegradan para el placer de los demás, vemos a gente adicta a hábitos incorrectos, mejor dicho, o sea, vemos una cantidad de cosas, y todo radica en la decisión que el ser humano ha tomado de vivir para su propia gloria y alejarse de vivir para la gloria de Dios. Rick Warren tiene un libro, se llama Vida con propósito, una vida con propósito, creo que todos hemos leído alguna vez. Ese libro ha sido de mucha bendición, y él decía, hay dos creaciones que han tenido un problema con glorificar a Dios. Uno de esos son los ángeles caídos, los demonios que conocemos en la palabra, y otros que hemos tenido un gran problema con glorificar a Dios somos nosotros, los seres humanos. Tenemos una tendencia por causa del pecado a querer cosas que no son de Dios, a glorificarnos a nosotros mismos, a glorificar lo que nos gusta, lo que sentimos que está bien, ¿ok? De algún modo hemos fallado en eso. Entonces, el mundo está enfermo por eso, ¿sí? El mundo está separado de glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, allí está el problema, porque de repente el que está entrando aquí dice, bueno, pero no sé, yo no veo al mundo enfermo. Y es cierto, Sergio, ¿sabes qué? No siempre la separación de glorificar a Dios se ve como los 4, 5, 6 pecados que siempre enseñan en la iglesia, ¿no? Fornicación, adulterio, qué sé yo, los de siempre, ¿no? No siempre, no glorificar a Dios se ve así. No glorificar a Dios se ve en la corrupción de personas que están a nuestro alrededor, se ve por ejemplo, en la forma en la que los padres tratan a los hijos dentro de sus familias, por ejemplo, en la gente que abusa de la autoridad, ¿sí? Allí se ve la corrupción y se ve la glorificación del hombre y de lo que el hombre siente y de lo que los seres humanos queremos, ¿sí? Es poner lo que nosotros queremos antes de lo que Dios verdaderamente quiere. Entonces, el mundo está muy enfermo de muchas maneras. Y entonces ahí es donde quiero de repente empezar a responder tu pregunta, como para empezar a cómo vivir entonces una fe sana y cómo alejarnos de una, una fe tóxica. Mira, si entendemos que el mundo está enfermo, separado de su relación con Dios, dice la palabra que todos estamos caídos de la gloria de Dios, pero que gracias al sacrificio de Jesús, dado gratuitamente, hemos sido redimidos. Y entendiendo esto, sabemos que vivir una fe sana es vivir una fe que glorifica a Dios.
De repente uno dice esto y la gente pensará, bueno, pero ¿cómo se vive? ¿Acaso existe una fe que no glorifica a Dios? Sí, hay una fe que no glorifica a Dios. Es decir, Sergio, podemos estar dentro de nuestras iglesias, podemos estar orando, incluso podemos estar predicando y estar glorificando a alguien distinto a Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos, perdón, dice la palabra que, que muchos le dirán a Dios, Padre, Padre, y dirán, en ti hemos echado fuera demonios, y Demonios. Dios les dirá, yo no los conozco. Entonces, sí, hay mucha gente viviendo su fe para glorificar sus vidas. Hay mucha gente viviendo su fe para glorificar lo que quieren y lo que sienten, cuando nuestra fe debería glorificar a Dios. Hay muchos pastores teniendo y haciendo ministerio para glorificar sus vidas, lo que piensan, ¿sí? En vez de glorificar lo que Dios quiere, glorificar lo que Dios piensa, ¿sí me explico? Hay muchos cristianos y ese es el gran problema que tenemos y la razón por la cual el enemigo se ha aprovechado quizás de eso. Vemos muchos cristianos que dicen ser cristianos y se comportan como gente no cristiana y la gente dice, bueno, como que si es una cuestión meramente digamos, una decisión superficial. No, Superficial. no, no, no. Hay un problema profundo en cristianos que no pueden vivir su vida de fe. Y el problema profundo que tienen es que están viviendo su fe para glorificar sus vidas, para glorificar sus deseos. Hay gente que llega a la fe, Sergio, porque necesita algo diferente. Y la fe no es algo diferente, la fe en Cristo Jesús no es algo diferente, es una vida diferente. Hay gente que está en la fe porque necesita, digamos, como una dinámica distinta de su vida, una dinámica distinta de la mañana. Les gustó esto de despertarse en la mañana con música cristiana y estar tranquilos, pero la fe es mucho más que eso, ¿sí? La fe es una vida nueva, una mente nueva, un espíritu nuevo y un alma salvada, que es como lo más esencial que uno debe entender. Entonces, una fe sana es una fe que glorifica a Dios, Sergio, ¿sabes? No es tan difícil, en teoría, ¿no? No es tan difícil entenderlo. Una fe sana es una fe que busca glorificar a Dios. Entonces, es importante entender y comprender entonces qué significa, ¿no? Bueno, glorificar a Dios. ¿O a qué nos referimos con eso? Porque de repente, si hay gente que está viendo esto y dice, no lo entiendo, o sea, vemos eso de glorificar a Dios. La gloria de Dios son todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. En la gloria de Dios está todo lo que Él es, ¿sí? Entonces, dice la palabra que la creación habla sobre la gloria de Dios, la creación habla sobre lo que Él es y sus atributos son esa gloria, ¿sí? Bondad, eh, benignidad, por ejemplo, es un Dios que da oportunidades, un Dios es celoso, un Dios que es cuidador, un Dios que es padre, un Dios que es capaz de enviar a su Hijo para que tú y yo seamos salvados, es un Dios compasivo, que es tardo para la ira. Bueno, mucho podemos hablar sobre lo que es la gloria de Dios, que son sus atributos. ¿Sí me explico? Entonces, el problema con nuestra fe tiene que ser, perdón, el problema con nuestra fe es que vivimos una vida eh, queriendo ser unos cristianos, ¿verdad? Que llenamos nuestras propias expectativas y las expectativas de los demás. Queremos estar en la fe para ser mejores, cuando deberíamos estar en la fe para que Dios sea glorificado en nosotros, para que Dios sea mejor en nuestras vidas. No sé Amén. si me explico. Eh, y creo que a veces ese es el problema. La fe sana es una fe que irradia a Dios. Una fe sana es una fe que responde a los atributos de Dios y los atributos de lo que Él es. La gente dirá aquí, yo no sé si con esto ya estoy respondiendo todo Tú me interrumpes, Sergio, porque yo hablo demasiado. Este, Pastor que este, no habla no es pastor. este, em, la gente de repente se pregunta, pero los atributos de Dios, ¿cómo yo voy a ser según los atributos de Dios? O sea, imagínate, ¿cómo es eso de los atributos de Dios? Bueno, dice la palabra que toda la gloria del Padre se encuentra en el Hijo. Así
que para ver cómo se vive para la gloria de Dios, hay que ver a Cristo Jesús. Hay que poner nuestros ojos en Cristo, porque en Él está toda la gloria de Dios. Mira, el Amén. Evangelio y el plan de Dios para la humanidad, ese plan, el Evangelio completo, nos los dejó tan claro, Sergio, tan, pero tan claro. Dios envió a su Hijo para que fuéramos salvos, nos dio una oportunidad de volver a reconectar con nuestro Creador. Y además de eso, nos mostró con una vida, la vida de Cristo Jesús, cómo su gloria se manifiesta en la tierra. Su gloria se manifiesta en Cristo Jesús y hoy se manifiesta en la iglesia, porque la iglesia tiene a Cristo Jesús en medio de nosotros. Entonces, vivir una fe sana es una fe que glorifica a Dios. Yo creo que es completamente eso, es una fe que se vive para los atributos de Dios. Hay gente en este live o que está viendo este video que necesita dejar de vivir sus vidas para llenar las expectativas de este mundo, ¿sabes? Para dejar de vivir de llenar las expectativas de la gente que les rodea. Sergio, muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida para llenar las expectativas de nuestras familias, por ejemplo, para llenar las expectativas de nuestros amigos, de la gente del trabajo. Eh, y Dios nos está pidiendo en este tiempo que pongamos nuestra mirada en su gloria y que entendamos que la única expectativa que nosotros debemos llenar es la de Dios. ¿Sí me explico? Y aunque esto Amén. pareciera un peso mucho mayor, es mucho más sencillo. Glorificar a Dios, porque a Dios no hay nada que le sorprenda. Él ve el corazón del que desea servirle, del que desea amarle, del que desea agradarle, y bendice a Dios. Perdón, y bendice a la gente. Dios bendice a las personas y bendice los corazones. Bendice a Dios a aquel que tiene un corazón dispuesto para vivir una vida que le glorifique. Sabes que hay algo poderoso que acabas de nombrar. Tú decías de que hay personas que viven su fe y quería colocar un poquito más sobre ese tema, sobre el versículo. Para mí, yo siempre he dicho que el mundo vive una fe temerosa del apocalipsis y de lo que va a ocurrir y va a pasar y todo eso. Pero en el ámbito cristiano también tenemos nuestros apocalipsis o nuestras cosas que también le tememos, como ese versículo que, Señor, pero si echamos fuera demonios en tu nombre, y el Señor les dice, apartados de mí porque no los conozco. Yo creo que también una fe sana es una fe que entiende que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Ahora, hay algo que C.S. Lewis me gusta en uno de su... Él escribió una parte, voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo lo dice en su libro de Mero Cristianismo. Él habla sobre el punto de la conciencia. Recuerden que C.S. Lewis, hablaba mucho con personas ateas y muchos de ellos le decían de que el hombre podía ser bueno sin la necesidad de la fe o la creencia en Dios. Y él, palabras más, palabras menos, él argumentaba y él decía que por qué rayos, por decirlo de una manera, el ser humano tiene conciencia, por qué razón el ser humano tiene ese grillito, por decirlo de una manera, que te impide que hagas ciertas cosas que están bien, que presupones que está bien o que está mal, indiferentemente del tiempo y de la cultura. Entonces, creo también, así como tú dices, que vivir una fe sana tiene que ver con esa identidad, ¿no? Como tú decías, aún hoy en día hay cristianos que van a la iglesia, que saben toda la liturgia, saben todo lo que se debe hacer dentro del culto, bajo la cultura evangélica o cristiana, y sin embargo el problema está de fondo, el problema está en el corazón, todavía hay cosas, todavía hay aristas, todavía hay cosas que no permean, por decirlo de una manera, permean que el Espíritu Santo pueda tener una profundidad en el corazón y se pueda Él glorificar, porque tú diste en el punto, en el clavo. Todo radica
en la glorificación de Dios. Nuestras vidas radican en la glorificación de Dios, no en la glorificación de los nuevos pop stars, los nuevos cantantes, o nuestras propias vidas, o nuestros propios deseos. Y creo que ese es volver a las raíces, ¿no? Más allá de irnos al otro extremo, como esa fe tóxica que yo llamo, de pensar de que todo radica en el hecho de que si tienes una vestimenta, o los que muchos mal llaman los rabacucos, ¿no? Que Sí. es una tendencia que llega al punto en donde sí es tóxico, porque ahí no se ve misericordia. ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, como te decía, eh, llega un punto, Sergio, donde la superficialidad nos da todo lo que puede darnos. Yo sé, por ejemplo, que la gente que le encanta vestirse, ¿no? De una cierta manera para mostrar cierta santidad, yo entiendo que eso también llena sus corazones, ¿sí? Es decir, eso los hace sentir tranquilos, ¿no? Y ¿sabes qué? No está mal, en principio no está mal, pero eso tiene una fecha de caducidad, es decir, la superficialidad te da hasta donde puede, hermano, y llega un punto en el que esa superficialidad te desgasta. ¿Por qué? Porque no está pasando adentro lo que tiene que pasar afuera. ¿Sí me explico? Y ahí hay un gran problema, ¿no? Digamos, como que agarramos la fachada de la casa y la pintamos súper bien. Los que viven adentro no van a estar felices porque la fachada esté linda. Al contrario, preferiríamos que adentro esté bien, que adentro esté todo arregladito y que por fuera quizás no tanto, porque lo verdaderamente importante está dentro, ¿ok? Entonces, esa superficialidad eh, digamos, puede darnos eh, Hasta hasta cierto punto. cierto punto. O sea, él tiene fecha de caducidad, como te digo. Llega un punto en el que te desgastas, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos al punto principal. Eh, Pero llega ¿quién- un punto, pastor, donde eso hasta Dios mismo también lo confronta. Eso le pasó al apóstol Pedro, con la visión en la azotea, y empezó a ver ese poco de alimentos que, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista contextual de lo que es para un judío ese tipo de animales, y que Dios le diga eso es una ofensa a sus principios, a su manera de vivir, a su forma en la que él ya fue programado mentalmente, de manera cultural, para aceptarlo, y que Dios mismo le esté diciendo, así no es, así no es. mm, Entonces, eso confronta. Yo creo que eso llega a un punto también en sí, nosotros, en donde también eso Dios nos empieza a decir, no, está bien cómo te puedas vestir, está bien X, Y, Z, todas las liturgias que puedas tener, pero llega un punto en donde Dios dice, hey, vamos adentro, vamos al corazón y vamos a revisar si verdaderamente eso tiene que ver con una profundidad sana en el corazón. total. Dice la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos a los profetas cómo profetizaban, ¿no? Que una vez estando el Mesías en medio de nosotros, ah, digamos, su ley iba a estar en nuestros corazones. Es decir, era algo que iba a suceder naturalmente en nosotros, está dentro de nosotros, ¿no? Pero hay algo que sucede, ¿no? Y a veces es nuestro enfoque con el Antiguo Testamento, y de repente aquí nos vamos a poner un poquito más profundos y teológicos. Espero que la gente se quede. Este, um, es nuestro enfoque con respecto, por ejemplo, Sergio, al Antiguo Testamento. A veces en nuestras iglesias, ¿verdad? Nos encanta abordar el Antiguo Testamento, y hay otro problema de glorificación allí. Este, Nos encanta abordar el Antiguo Testamento como para poner de ejemplo la vida de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y entonces contamos la historia de David, por ejemplo, ¿sí? Y cómo fue David y la valentía que tuvo y cómo Dios, digamos, lo llamó de entre lo que nadie amaba. Vemos la historia de Moisés, vemos la historia de José, y todos son personajes muy diferentes entre sí, ¿verdad? Um, que todos tienen un carácter distinto y con los cuales Dios hizo obras diferentes, ¿verdad? Entonces nos enfocamos, ¿verdad?, en las historias de cada uno de esos personajes,
sin entender que el Antiguo Testamento, más que señalarnos la historia de los personajes, quiere mostrarnos de nuevo el carácter de Dios. Quiere mostrarnos en verdad a Dios, cómo Dios actúa y cómo Dios actuaba en esas situaciones. Y ahora estamos, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento, somos una iglesia del Nuevo Testamento, somos, o sea, es imposible tener iglesia antes del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ahora vemos cómo Jesús contiene todas y cada una de las cosas que vimos en el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, allí es donde a veces caemos en cierta confusión y la gente llega a confundirse. ¿Cómo quién me tengo que comportar? ¿Como Moisés? ¿O como David? ¿O como José? ¿O como Salomón en los primeros momentos? ¿O como el profeta Samuel? ¿O como Josías? ¿O como, me explico? Y no está mal leer estas historias, no está mal entender el Antiguo Testamento, pero sí es importante entender que el Antiguo Testamento quiere glorificar a Dios y la forma de glorificar a Dios es apuntar a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús iba a estar absolutamente todo. Por eso Jesús viene, Sergio, y lo cambia todo. Por eso Jesús viene y dice, mientras ustedes escucharon que diente por diente es que se tiene que pagar y ojo por ojo, yo digo que si ustedes los abofetean, ustedes tienen que ponerle otra mejilla. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque estaba Jesús más interesado, no en la forma en la que nos veíamos exteriormente, sino en la forma en la que nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Es decir, Dios estaba más ¿Qué es interesado lo que en va a cómo... estar en la eternidad? Lo que va a estar en la Exactamente. eternidad no son nuestras costumbres, es nuestro corazón lo que va a estar en la eternidad. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús empieza a cambiar las cosas, que no es cambiar las cosas, es cumplir verdaderamente con lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? O De aumentarle el repente, foco a ver eso, yo aumentarle el diría foco a que, lo que antes no se eh, entendía. exacto, yo diría que es darle profundidad, darle sentido a eso, o sea, del por qué lo estamos haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, él decía em, que ya no se contaría como adulterio solamente el acto. Él dice, si en tu corazón lo hiciste, lo pensaste, deseaste la mujer de tu hermano, ya tú Ya pecaste. está. Entonces, vemos cómo hay un traspaso de lo superficial, hermano, a lo trascendental, a lo intangible, pero sobre todo a lo profundo. Jesús lo que viene A a lo decirnos, profundo. ya no quiero que parezcan gente que cree en Dios, gente de fe, yo quiero que ustedes sean gente de fe. ¿Me explico? Entonces, por eso Jesús y a través de Jesús hay un nuevo pacto, por eso a través de Jesús hay un nuevo momento, por eso a través de Jesús hay una nueva etapa en la que ya en Jesús está todo lo que necesitamos y pasamos de vivir una fe superficial, que para mí es la verdadera fe tóxica, ¿verdad? Eh, y empezamos a vivir una fe verdadera, Sergio. La verdadera fe es la fe que se vive cuando nadie nos ve. ¿Me explico? A ver, no la verdadera fe, evidentemente la fe afecta a los que están a nuestro alrededor, pero digamos, la raíz de nuestra fe está justamente en el lugar donde nadie nos ve. Sergio, es fácil tener una fe sana en la iglesia, levantar nuestras manos, adorar al Señor, abrazar a nuestros hermanos, pero la fe comienza el domingo por la noche cuando te encierras en tu cuarto. La fe comienza el lunes por la mañana cuando vas a tu trabajo. Ahí es donde verdaderamente se ve la fe, no lo superficial quizás que a veces podemos ver en la iglesia, que es una bendición, pero que a veces es así. Eso es lo que acabas de decir, me trae a colación. También ese es el punto correcto, lo que estás diciendo es el punto correcto de lo que Dios quiere. Ahora voy a nombrar la antítesis de lo que estás diciendo, que es la fe tóxica. He escuchado a muchas personas que malinterpretan lo que Jesús dice cuando no oren como los hipócritas, que les encanta orar en público. El Señor no está condenando la oración en público. La Él lo que está es hipocresía. condenando la hipocresía, exactamente. Entonces muchos se toman, transliteran eso
y creen, no, el Señor Jesús dijo que no oraran en público, no oremos en público, por favor. Y no, no es eso, es lo que está yendo es a la base, al fundamento, a lo profundo del corazón, de la, podríamos decir la conciencia como algunos llaman en el mundo, o sea, es la profundidad de lo que verdaderamente tiene que verse en eso. Sergio, en el pasaje que te acabo de comentar, que no lo profundizamos demasiado, donde Jesús habla acerca de adulterar en nuestro corazón, de desear la mujer de nuestro hermano en nuestro corazón. Lo que hace Jesús es ir a la raíz del problema. Y yo no sé si la gente entiende eso. Jesús viene a, a, a destruir la raíz del problema, no a destruir y a juzgar digamos, intentar ver qué hace con la consecuencia del problema, sino con la raíz. Jesús sabe, evidentemente, siendo Dios y Dios sabe, que el problema no es que alguien caiga en adulterio en el acto. El problema es ese pensamiento que viene antes. El problema es ese pecado que está en nuestro corazón. Cuando estamos en ese acto, cuando ya ese pecado se lleva a la realidad, es la consecuencia de algo que está dentro de nosotros, que ya sucedió y que tiene como consecuencia ese acto, digamos, visible. ¿Qué hace Jesús? Ya no quiero poner reglas para lo visible. Yo quiero traer una solución para lo invisible, para el pecado que nadie ve, para el pecado que está en la mente, en el corazón, en el alma de las personas. Eso es lo que yo quiero resolver. No quiero, ¿sabes? Es como quien dice, ¿qué prefieres tú? ¿Hacer los primeros auxilios o los últimos auxilios? Todos preferimos cuando alguien está en problemas hacer los primeros auxilios. Es más, y si puedes hacer un trabajo de prevención para que no tengas que hacer primeros auxilios, lo haces. Pero lo que había estado pasando antes de que Cristo llegara es que estábamos aplicando los últimos auxilios. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el que ya cayó? ¿Qué vamos a hacer con el que ya pecó? ¿Qué vamos a hacer con el que ya, digamos, ofendió a Dios? Y Jesús dice, no, ya yo no quiero pensar en qué vamos a hacer con los pecadores. Yo vine a traer la solución para el pecado, ¿sí? Yo vine a traer la solución para el problema del pecado, no para ver en dónde vamos a poner a los leprosos o en dónde vamos a poner a los adúlteros y en dónde vamos a encasillar a los que pecan de esta otra manera. No, yo vengo a resolver la raíz. Entonces, una fe verdaderamente sana es una fe que se vive hacia adentro, ¿verdad? Y que entonces, ahora sí, lo superficial, es decir, lo que se ve, es una consecuencia de lo que se vive en nuestra fe, dentro de nuestro corazón. Es decir, ya Jesús no quiere que lo que está afuera sea el fin, sino lo que está dentro. Sergio, la gente tiene que entender que estar en la fe es, es digamos, ¿cómo explicarlo? Estar en la fe es entender que Jesús salvó nuestra alma, hermano. Cuando tú entiendes que Jesús vino a salvar nuestra alma, todo en tu perspectiva cambia. Porque entiendes que Jesús no vino solamente a darte un ejemplo de vida, un estilo de vida, una forma de pensamiento. Jesús vino a salvar nuestra alma. Y en el alma está todo lo que nosotros somos. Sentimientos, pensamientos, que conlleva al final en acciones. Entonces, allí cambian las cosas y uno puede empezar a entender y empezar a vivir esa fe más sana. ¿Cuál es la fe sana? El Señor salvó mi alma y vivo para glorificarle porque salvó mi alma. Jesús no me está, digamos, no vino nada más a enseñarme una bonita manera de vivir. Él me dio una vida nueva. Él salvó mi alma para siempre. Estoy con Él y soy de Él para siempre. Y entonces, al entender que Él ha salvado nuestra alma, Sergio, cambia todo. Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos, cambian nuestras emociones, cambian la forma en la que nos relacionamos con los demás. Cuando Jesús tiene nuestra alma, ya los pensamientos no son los pensamientos de la carne, son los pensamientos del Espíritu, son los pensamientos de Dios, son las emociones y sentimientos guiados por Dios. La cuestión cambia muchísimo cuando eso pasa. Y además, quiero agregar como esto último, cuando entendemos que Jesús ha salvado nuestra alma, vivimos en completa plenitud. ¿Sabes? John Piper tenía una frase, creo que la tengo por aquí yo.
John Piper tiene una frase que a mí me encantó. Dice, Dios es glorificado a lo máximo en nosotros cuando estamos satisfechos a lo máximo en Él. Y nosotros, para estar satisfechos, Maravilloso. Sergio, necesitamos que el Señor tome nuestra alma, no nuestras acciones. No, las acciones son la consecuencia de que Él tome nuestra alma. Es decir, para hacer, no, es que yo tengo que cambiar. Sí, hay que cambiar, pero no somos nosotros en nuestras fuerzas los que vamos a cambiar. Es entregándole a Cristo Jesús nuestra alma, que entonces las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que nuestros jóvenes, por ejemplo, nuestra generación, necesita vivir una fe profunda, hermano. Una fe en la que uno pueda de repente, por ejemplo, Sergio, tú que tienes una plataforma grande hoy. Sergio, yo te sigo desde que comenzaste prácticamente con los videos y todo eso. Ha sido una bendición de verdad a donde Dios te ha llevado. Pero lo que los jóvenes necesitan y lo que Dios nos está exigiendo ahorita es que este Sergio, ¿verdad? Que tiene una plataforma inmensa y que influencia, viva por encima de todas las cosas una fe profunda, profunda en su corazón. Es lo que yo siento cuando me paro a predicar todos los domingos en la iglesia. Siento que ellos necesitan de profundidad porque superficialidad tienen para tirar para el techo todos los días de su vida. Sabes que hay algo poderoso en lo que acabas de decir y me trae a colación el pasaje de cuando la mujer es encontrada en adulterio y Jesús escribe en la arena. Hay suposiciones dentro de los círculos teológicos y escuelas de teología, pero la Biblia no lo dice exactamente, pero se supone que el acto de fornicación se supone que es de dos, ¿no? O a partir de dos, en algunos casos, ¿no? No vamos a entrar en detalle. El punto es por qué solo se muestra o por qué el alboroto está solo a la mujer y el otro culpable no está. Y ahí es donde se ve que hay círculos teológicos donde indican de que era un alto jerarca de una sinagoga que por lo tanto pudo hacer de influencia para que él no fuera culpado. Y ahí es donde hablamos de lo que es la fe tóxica, ¿no? Es tratar de taparse de sus trapos, de su liturgia, de sus cuestiones, para tratar de tapar su culpabilidad, su pecado, y allí es donde radica esa fe tóxica, ¿no? Que no es sana. Una fe tóxica no reconoce que somos malos, que tenemos pecado, que venimos de la consecuencia de ese Adán que pecó en el principio y que nos arrastra a nosotros y a toda la humanidad. Y que como dice la Escritura, cuando viene Cristo, ese nuevo Adán rompe el pecado, pero para que rompa el pecado de nuestras vidas, tenemos que ser en Él, tenemos que dejarnos. Esto es como la humanidad está en un hoyo que necesita de que alguien fuera del hoyo lo saque. Nosotros mismos, por mucho que construyamos una torre de Babel o hagamos entre nosotros mismos para salir de ese hoyo es infinito y no vamos a poder salir por nuestras propias fuerzas. Durante toda la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que solos no vamos a poder, no podemos pagar el precio de nuestro pecado. Sin embargo, llega la escena histórica Cristo y nos extiende la mano y nos dice, hey, te voy a sacar de aquí, pero al momento de sacarte necesito que reconozcas que toda esa maldad no es culpa de los vecinos ni de otra persona, esa radica en tu corazón. Y ahí es donde viene la palabra del Señor, donde dice que lo que contamina al hombre no viene de afuera ni de lo que consuma o X, Y, Z, sino que viene ya instaurado, hackeado por Satanás, para términos más juveniles, hackeado, porque eso no viene de Dios. Esa es otra confusión también en los jóvenes de hoy en día. Bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué nosotros pecamos según tú? Según lo que ustedes los cristianos dicen. Y no, eso fue hackeado al principio, ese spoiler está en Génesis, léelo para que te des cuenta. Pero sí, creo que estamos en tiempo en donde toda esa liturgia, todo eso cae por tierra. Está bien el que lo quiera vivir de esa manera. Si hay alguien que nos ve y le gusta, como tú decías al principio, y le gusta de esa manera, no hay problema. Pero el punto está en que Dios va a ir a lo profundo. Dios va a ir a lo profundo del corazón a ver si eso está allí, si pega, si es real, si es fidedigno.
Y otra cosa que creo que como jóvenes o como pastores de jóvenes, por decirlo de una manera así, como líderes juveniles, el arraigarse a esas liturgias viejas nos hace perdernos de la conexión de entregarle la posta a las nuevas generaciones, y creo que eso es también parte de una fe tóxica, quedarse en el pasado sin entender nuestra transculturización, que es necesario, que Jesús la respeta, porque siempre que puedo hablar con otras personas, siempre digo, y les hago esta pregunta para entender un poco más, ¿por qué Jesús se tiene que hacer hombre? Y aún así todavía no le hemos entendido, el mundo no le entiende, se hizo hombre para hablarnos de tú a tú, de humano a humano, por decirlo de una manera, sin negar su naturaleza divina, pero aún así el mundo no entiende a Jesús que vino en carne, y nosotros estamos en ese deber de también, así como decía Pablo, tener esa forma de poder llegarle a las diferentes culturas sin volvernos tóxicos. Sí, yo creo que es para nosotros más fácil, Sergio, eh, brindar, digamos, predicar, mostrar un evangelio profundo antes que un evangelio superficial, porque a veces allí es donde tenemos el mayor de los problemas culturales. Aunque evidentemente la cultura afecta la forma en la que afecta la cosmovisión de cada persona, evidentemente. Hay temas profundos que son universales, ¿sabes? Nuestra relación con respecto a la muerte, por ejemplo. Eso es universal, o sea, eso te lo entiende alguien de aquí, de Caracas, y como alguien de allá, de la India. Es decir, se entiende que morimos. Ahora vienen las explicaciones, qué pasa después, ¿no? Entonces, a veces creo que es más sencillo abrir nuestro corazón, perdón, empezar nuestra predicación desde el punto de vista de lo profundo en vez de lo superficial, porque creo que lo profundo nos va a permitir verdaderamente afectar aquello que la gente ve, ¿sí? A veces nos enfocamos tanto era lo que decía al principio, bueno, como son jóvenes, vamos a hacer un poquito más light, vamos a hacer un poquito más, no sé qué, vamos a lo profundo, seamos todo eso, sí, excelente, yo soy un partidario de eso, o sea, es decir, es lo que tú mismo dices, es entender que estamos en un momento, en una época diferente, pero que el mensaje tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Y debemos seguir llevando adelante la misma vigencia del Evangelio, eh, pero definitivamente creo que la respuesta está en comenzar desde lo interno, desde lo profundo, y luego lo superficial. Lo superficial va a ser una cuestión de tiempo para que las personas en verdad puedan vivir sus vidas para glorificar a Dios con lo que hacen, y, y uno no puede juzgar la forma en la que las personas superficialmente se ven, porque no sabemos lo que dentro de esos corazones Dios está haciendo. Yo te pongo un ejemplo. A veces pasa en nuestro país y la gente no lo toma mucho en cuenta. En la ciudad, en Caracas, la gente se viste de una manera, ¿sí me explico? Y a veces viene gente del interior. Hay un lugar muy cerca de Caracas, que está como una hora y media, donde es un lugar muy cercano a la playa, por ejemplo, es un lugar muy cercano a la costa. Toda la gente se viste con poquita ropa, hermano, literal, o sea, se viste con poquita ropa, porque hace mucho calor. Y tú ves todas las personas tienen poquita ropa, mujeres, niños, hombres, abuelos, todo el mundo está ligerito, porque hace mucho calor. Cuando una persona así llega emigra, ¿no? Llega a la ciudad, los demás lo ven extraño, ¿sí? Y peor aún cuando llegan a una iglesia caraqueña, por ejemplo, y la gente se queda así como, wow, o sea que no, eso no está bien, no estás glorificando a Dios, tienes que ver que... Y cuando de repente tú te das cuenta, oye, no, es que nunca fue un tema nunca fue un tema más que un tema de comodidad y un tema de cultura, ¿sí me explico? Entonces, eh, vemos eso muchísimo en la fe, vemos eso en el Evangelio. Y quería comentar algo sobre lo que hablábamos de estas, digamos, estas posturas que a veces la gente tiene con respecto a, a la mujer que consiguieron en adulterio y todo esto, si era
o no alguien de poder. Yo siempre he pensado que tuve que haber sido alguien lo suficientemente de poder como para que no sea mencionado en la historia. Y yo dije, wow, pero ¿con quién estaba? Es la pregunta que más me hacía en ese sentido. Pero bueno, más que eso es entender esto. Yo creo que el Señor también vino a resolver el problema sacerdotal, es decir, el problema de los sacerdotes. Los sacerdotes igual, Sergio, solamente podían verificar y bendecir lo que ya se podía ver. Pero hay un momento en la historia bíblica donde Jesús se consigue, por ejemplo, con un leproso. Y, digamos, el sistema de perdón para los leprosos, porque evidentemente se tenía la creencia de que los leprosos estaban así por causa de pecados de sus familias y no sé qué, de ellos mismos. O sea, que era como un castigo de parte de Dios, Una este, maldición, algo así. una maldición y todo eso. Pasa algo cuando Jesús termina el Sermón del Monte y uno de estos leprosos se le acerca, ¿verdad? Y él se le acerca y le dice, Señor, si puedes, sáname, ¿sí? Y Jesús lo toca, otra vez rompiendo en pedazos la cultura de la época. Porque tú sabes cómo así como rompió la cultura cuando dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, vuelve y rompe la cultura. Y mientras la cultura dice, nadie debe tocar ese leproso, Jesús dice, yo sí lo voy a tocar. Yo sí lo voy a tocar. Porque el problema no está afuera, el problema no está en su piel, el problema está adentro. El problema está en su corazón y yo quiero sanar su alma, salvar su alma, sanar su corazón, sanar su mente, sanar sus emociones. Y por eso lo tocó. Yo creo que hubo más sanidad en el hecho de que Jesús lo tocó, más que en el hecho de sanar su lepra. Entonces, fíjate, cuando este leproso es sano, había un proceso a seguir, ¿sí? Él tenía que ir a donde estaba el sacerdote y el sacerdote tenía que verificar que estaba sano, ¿verdad? Y entonces se tomaban dos aves. Un ave se bañaba en sangre, ¿verdad? Perdón, un ave se mataba, ¿verdad? Se dejaba escurrir la sangre, el otro ave se mojaba en la sangre y se dejaba volar, y entonces eso era señal de que un leproso había sido sano. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús no solamente sanó al leproso, Jesús salvó al leproso. Entendiendo que en Jesús no solamente hay una verificación, ¿sabes?, de lo que superficialmente se ve. Jesús no vino a decirnos, ay, te ves lindo, ¿sabes? Ay, parece que se te quitó la lepra. Ay, pareciera que por fuera ya no te ves tan mal. No, no vino a eso Jesús. Jesús vino a salvar las vidas de las personas, salvar el alma de las personas. A eso fue lo que vino Jesús. Entonces, cuando yo me imagino, ¿no? Cuando este leproso fue a donde el sumo sacerdote y lo vio sano, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote lo rociaba, ¿verdad? Para que dejara, digamos, en evidencia y terminara el ritual de que él entonces podía salvarse, de que había sido perdonado de sus faltas. ¿Ya para qué? Jesús ya lo había sanado y ya Jesús lo había salvado. Entonces volvemos otra vez a resolver el problema de la superficialidad. Y es en Cristo Jesús. Sergio, Jesús resuelve ese problema. Él es el único sacerdote que verifica, si queremos decirlo de algún modo, la sanidad, pero además perdona los pecados. Sacerdotes no podían perdonar pecados, ¿sí? Sacerdotes podían verificar si había habido, digamos, algo de bondad en el corazón de Dios para esa persona. Jesús hizo las dos cosas. Jesús es el sumo sacerdote, sacerdote de sacerdotes, el mejor sacerdote al cual nosotros podemos ver y posar nuestros ojos, es Cristo Jesús. Todo está en Él. Vino para salvar nuestras vidas, salvar nuestra alma y sanarnos. Entender que Él vino a sanar lo que está dentro de nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón. Y sobre todo eso nos lleva a creer en un Jesús y a ver a un Jesús que rompe los paradigmas, hermano. Es decir, es un Jesús, digamos, que no anda con rodeos. Él vino a lo que vino. Él dice, vine aquí a salvar a la gente, vine a traer buenas nuevas de salvación. Yo vine para que sus almas fueran salvadas. No vine a glorificar a nada ni a nadie más. Por eso sana a un ciego y le dice, no tienes que decir nada.
no pasa nada, esto es entre nosotros, esto se trata de acá, esto se trata de lo que yo estoy haciendo contigo. Entonces, yo creo que toda la vida de Jesús, en la cual está toda la gloria de Dios, habla de un evangelio, de una fe y de una salvación que es profunda y no superficial. Y nos lleva a vivir una vida que superficialmente responde a lo que internamente somos. Mira, yo creo que Pablo logró influenciar tanto porque él con su vida vivía lo que creía, Sergio. Y esa es la gran diferencia entre los cristianos de hoy y los cristianos de la iglesia primitiva. Antigua. Cuando Pablo decía, yo sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho, literalmente Pablo vivió en lo poco y en lo menos que poco, ¿sabes? Cuando Pablo decía, todo lo tengo por basura, él mismo vivió una vida donde todo lo demás era basura y todo lo que valía para él era estar en Cristo Jesús. Pablo lo entendió también, que no le importó lo superficial, ¿sí? A él lo rechazaron, lo golpearon, lo apedrearon. A Pablo le pasó un montón de cosas. Pablo se monta en una barca, hay una tempestad, le pica una serpiente, Pablo está entrando en una ciudad, lo agarran a pedradas, lo dejan medio muerto, y Pablo todas esas veces llega y hace lo que tiene que hacer. No importa lo que me hagan, no importa lo que le hagan acá, lo que se ve, eso no es lo que importa es lo que traigo dentro, que lo ha puesto Cristo Jesús, y lo vengo a compartir con todos ustedes. Mira, el que ha leído bien el Evangelio, Sergio, no puede darse el lujo de vivir un evangelio superficial, hermano. Si el evangelio no te está atravesando, hay que hacer revisiones allí. Si el evangelio no está atravesando tu alma, hermano, peligroso, grave, porque la gente se quema, ¿sabes? Intentando vivir una fe que no les atraviesa. Así que yo creo que el evangelio es eso, Sergio. Es vivir para glorificar a Dios. Pastor, ya cerrando ya y terminando ya nuestra hora maravillosa, me encantó hablar contigo. Creo que vamos a tener que, si el tiempo lo permite, volvernos a hacer otra conversación de otros temas porque me gusta profundizar y me encanta hablar contigo. De verdad que ha sido una mañana maravillosa y poderosa y sé que los que nos están escuchando también es así. Ya para cerrar y para culminar, me gustaría que dieras un mensaje final a aquellos jóvenes que están empezando la carrera en la fe, como pastor. ¿Qué le dirías ante tanto boom en las redes sociales, que si lo que pasó en Turquía recientemente, el terremoto, y eso hace temblar la fe, el corazón, que si los ovnis que están apareciendo en Estados Unidos y la están derribando, y en Canadá, yo no sé qué, hay tanta información, hay una sobreinformación que pone el corazón así, y que a veces el joven de hoy en día pareciera, el que está metido en redes sociales, pareciera que no tuviera descanso de información o de fake news o de tantas cosas que eso aturde y estresa la mente. Para enfocarse en Jesús, pastor. Alguien que dice, como alguien hace ratito que escribió al principio del live, escribió, estoy comenzando, me gustaría, lo puso por allí, y ¿qué consejo le das a aquel que solamente quiere rendir sus fuerzas a Jesús? Yo lo que quiero es acercarme a Jesús porque me han dicho de que Él todo lo puede, me han dicho de que Él puede sustentar mi alma y que pase lo que pase en este mundo, en Él tengo consuelo, en Él tengo redención, en Él tengo salvación. Mira, hay un versículo en los Salmos que a mí me encanta y es un momento en el que el salmista dice, derrama sobre mí el gozo de la salvación, óleo de alegría y el gozo de la salvación. El gozo de la salvación se toca más bien en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante entender esto. Al que está comenzando, que de repente está viendo esto y dice, ¿cómo hago, no? Están pasando tantas cosas a mi alrededor. Aunque están pasando todo ese montón de cosas a nuestro alrededor, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entendido lo que Jesús es y ha hecho en nuestras vidas, nosotros estamos muy tranquilos y muy esperanzados en lo que Dios es. Y la verdadera pregunta sería, ¿por qué los hijos de Dios están tan tranquilos y se mantienen en paz
frente a estas situaciones. Es más, voy a ir más allá, Sergio. ¿Por qué la gente de fe debería mantener la paz, la tranquilidad en momentos como los que vivimos? Porque, número uno, el Señor ha salvado, nuestro Dios, Jesús, ha salvado nuestra alma. Y una vez que Jesús ha salvado nuestra alma, no tenemos nada que perder. Una tranquilidad en tu corazón tremenda. Cuando tú sabes que puedes perder tu casa, tu carro, las finanzas, el país, el mundo se puede perder, pero que tú no vas a perder tu alma, que es la esencia de todo lo que eres. Eso te da una tranquilidad tremenda. Tú duermes tranquilo todos los días, porque sabes que mañana no sabes qué va a pasar, pero tu alma va a seguir estando en Cristo Jesús. Mañana quizás no sabemos si los negocios van a salir, pero mi alma va a estar en las manos de Cristo Jesús. Quizás mañana lleguen los ovnis, pero mi alma va a estar en Cristo Jesús. Mañana puede temblar, pero mi alma está en Cristo Jesús. Y por último, que me parece súper importante, a los que están comenzando, entiendan algo. Al final, nuestro rey sigue siendo rey. Siempre. En todo momento. Al final, nuestro Señor sigue reinando con poder. La gente le da miedo cuando lee Apocalipsis, ¿sabes? Uy, por todo lo que va a pasar. Y la gente no entiende que el Apocalipsis es nada más y nada menos que la preparación para que reine nuestro Señor y gane nuestro Señor. La tranquilidad nuestra tiene que estar ahí. Dice Apocalipsis que el mundo, bueno, se va a acabar. Dice que estrellas caerán del cielo como rocas a la tierra. Habrá un cataclismo y todo eso. Pero al final, Jesús vence. Jesús reina y Jesús sigue siendo Amén. Señor de nuestras vidas. Eso tiene que ser suficiente para que duermas tranquilo, el que está escuchando esto. Duerme tranquilo. Tu alma está en las manos del Señor y al final de todos los procesos y momentos buenos o malos, al final Jesús sigue siendo el Rey. Amén, amén. Oye, poderosa palabra para finalizar nuestro live y nuestro conversatorio con el pastor Samuel Brochero. Gracias, pastor, por tu tiempo, por ese empeño de seguir pastoreando las generaciones. Te extiendo nuevamente para una próxima oportunidad que nos coordinemos para seguir hablando un poco más de pastoral, juvenil y darle esa dinámica y esa esperanza a los jóvenes para que estén más tranquilos y sean pastoreados por las redes sociales y puedan escuchar una palabra del Señor. Amén. No, estoy súper dispuesto, Sergio. Y bueno, cuando quieras que hablemos, no sé, de temas más difíciles, profundos o como tú quieras, a la orden. A mí me encanta y además también me he sentido súper bien con tu invitación. Eres increíble, que Dios te bendiga mucho y que, bueno, sigas para adelante en esta hermosa plataforma, no pares, no sabes la cantidad de gente que bendice. De verdad que sí. Sí. Amén. Gracias. Espero un día visitar tu iglesia, pasar por allá y bueno, y estrecharte fuertemente un abrazo para ti y para los tuyos. A todos los que Excelente. nos ven, muchas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.